Ya Creo que ya estamos. estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Hola a todos, un gusto pues recibirlos a todos a través de nuestra plataforma de Zoom y a través de la plataforma de Facebook. El día de hoy tenemos como invitado un gran amigo y colega divulgador, científico, biotecnólogo de nuestro canal de Kamashler. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya sabe. Ah, perfecto. Voy a minimizar esto, voy a hacerlo a un lado para ver bien. Y pues bueno, en esta breve plática me gustaría tocar un tema que a mí me gusta mucho y que es a lo que me estoy dedicando actualmente en el doctorado, que es microfluídica digital para el diagnóstico del futuro o para la nueva era de diagnóstico al alcance de tus manos. Creo que no sé. Ahí está, ya. Y bueno, básicamente los temas a tratar, me gustaría primero de forma muy breve para que todos estemos en la misma sintonía, hablar muy rápido, de forma muy resumida sobre nuestro sistema de defensas, cómo funciona ante algunos patógenos, principalmente virus, y después las formas de detección y tecnologías convencionales que existen hoy en día en los laboratorios para poder detectarlos, y brincar de ahí a las nuevas tecnologías que se llaman Lab on a Chip o dispositivos de microfluídica para hacer diagnóstico. Y en este caso quiero hablarles de tres que son los más importantes. Una es microfluídica analógica, la otra lateral flow assays y el tercero es microfluídica digital. Ay, creo que ahí está, no problema para cambiar. Ya. Bueno, pues de forma muy breve, ¿cómo funciona nuestro sistema inmunológico? Supongamos que hay algún patógeno en el exterior, en el ambiente, y entra en contacto con el cuerpo de una persona. Lo primero que va a suceder es que este patógeno va a entrar en nuestro sistema y en el caso, por ejemplo, hablando de patógenos como el COVID que estaba en el aire, una vez que entra a nuestros pulmones, en esa parte de los pulmones van a haber células pulmonares de nosotros y ese virus va a empezar a entrar en contacto con estas células pulmonares. Entonces, si hacemos un zoom y vemos qué es lo que realmente pasa, ahí hay una proteína en el virus del COVID, hablando del COVID, que se llama proteína Spike. Y esta proteína se va a pegar a un receptor, a una proteína de las células de nuestros pulmones. Entonces se va a anclar y ese anclaje le va a permitir entrar al interior de estas células pulmonares y evidentemente infectarlas y comenzar el proceso de infección. Se va a replicar, va a crear muchos virus y de ahí van a salir todos y van a empezar a seguir buscando nuevas células, nuevos huéspedes, células pulmonares, para seguir invadiéndolas, replicándose más y así sucesivamente crecer en número. Entonces, en este proceso, si lo vemos en una gráfica del lado de la derecha, pues mientras más pasa el tiempo, pues más aumenta el número de virus en nuestro cuerpo, por lo que la carga viral es más alta a partir de que nos exponemos. Entonces, nuestro sistema, por otro lado, tiene una especie como de cablería que se llama sistema linfático. Y ese sistema linfático tiene ciertos lugares que se llaman nódulos linfáticos. Entonces, en estos nódulos linfáticos, al cabo del tiempo, se empiezan a producir por medio de ciertas células especiales de nuestro cuerpo, que se llaman los linfocitos B. Estas células empiezan a producir anticuerpos que van a ser específicos para poder identificar al virus que nos está atacando, poder viajar a través de nuestro torrente sanguíneo hasta el lugar, hasta la zona donde está la infección, y una vez ahí, ahora sí, puedan anclarse al virus para que nuestro sistema los detecte y pueda comenzar a actuar sobre este. Entonces, si vemos en la gráfica de lado, así conforme va aumentando la carga viral, nuestro sistema inmune empieza a reaccionar, empieza a producir anticuerpos que van a detectar al virus y de esta forma va a llegar un punto en donde todo nuestro sistema va a actuar para eliminarlo y la carga viral comienza a bajar. Así es como funciona nuestro cuerpo y nuestro sistema de defensas, de forma muy breve. Y los anticuerpos que tenemos, hay varios, hay diferentes, y van a tener diferentes eficacias y cada uno va a crearse en diferentes momentos. Unos van a ser más eficaces que los otros, pero van a servir para que nosotros podamos luchar
luchar contra esta carga viral. Sin embargo, es muy importante que podamos detectar en la primera parte de la infección, que podamos tener tecnologías de detección para que podamos actuar rápido ante estos escenarios. Y en este caso es importante detectar dos cosas. La primera cosa es detectar al virus, como lo estamos viendo en esta gráfica de color naranja. Pero igual la segunda parte que es muy importante detectar es detectar qué tan sano o cuál es el estado de nuestro sistema inmune. Con eso me refiero a qué tantos anticuerpos tenemos que nos puedan proteger ante cualquier amenaza viral, en este caso el COVID, por ejemplo, que estamos hablando. Entonces, de esta forma nosotros podemos saber si todavía tenemos anticuerpos y en caso de que no, pues podemos ir a recibir una dosis nueva o podemos tomar cartas sobre el asunto. Pero de esta forma nosotros podemos saber qué tan protegidos estamos ante una amenaza viral, detectando nuestro sistema inmune, nuestros anticuerpos. Evidentemente existen dos técnicas muy importantes que se le llaman las Gold Standard Techniques, que son cada una para poder detectar ya sea el virus o a nuestro sistema inmune. Para detectar al virus se usa mucho una prueba que se llama PCR, que ya seguramente todo el mundo ha escuchado ahora después de esto de la pandemia, que es básicamente para detectar los ácidos nucleicos, o sea, el ARN o el ADN del virus, o por el otro lado, para detectar anticuerpos de nuestro sistema inmune, existe una prueba que se llama ELISA o ELISA, que detecta estos anticuerpos. Y estas son las dos pruebas más utilizadas en el laboratorio para poder hacer este tipo de detecciones. En el caso de la PCR, de forma muy breve para la gente que todavía no está tan familiarizado o para refrescar las memorias un poco, básicamente lo que hace es empezamos a crear muchas copias a partir de solo una. Empezamos a amplificar mucho esas copias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cambiamos 3 veces la temperatura durante el proceso y cada cambio de temperatura va a ser algo diferente. Un cambio de temperatura alta va a abrir el ADN, otra temperatura va a habilitar a moléculas que son los primers que se peguen y la tercera temperatura va a ser que una polimerasa empiece a copiar y a crear más ADN, a amplificarlo, a aumentar el número de copias. Y ya teniendo muchas copias, pues ahora sí ya vamos a poder detectar, ya habiendo un gran número de copias de ADN o ARN, ya vamos a poder detectarlas con nuestros instrumentos. Así como lo podemos ver en la gráfica de aquí a la derecha, como mientras más número de copias vamos teniendo, pues va aumentando la detección y va a llegar un punto en donde ya podamos medir esta señal. Y las pruebas ELISA de forma o ELISA de forma muy breve. Básicamente, nuestros anticuerpos, nosotros los atrapamos con dos moléculas y le hacemos un sándwich a nuestro anticuerpo, a las moléculas que queremos detectar. Hacemos un sándwich con dos moléculas. Una de esas dos moléculas va a tener una enzima que va a reaccionar con el líquido, con el sustrato que está alrededor, y va a empezar a crear una reacción redox creando fotones, va a crear luz. Y por medio de esa luz nosotros vamos a poder detectar eh, cuántas moléculas, cuántos anticuerpos hubieron, porque el número de anticuerpos va a estar relacionado al número de enzimas, o sea, al número de fotones que se producen. Entonces, va a haber una relación ahí entre el número de fotones, entre qué tan fuerte es la luz, con respecto a cuántos anticuerpos tiene la muestra, tiene la persona en este caso. Y son las dos pruebas que generalmente se usan hoy en día en laboratorio. La eficacia de estas técnicas es muy elevada, muy poderosa. En términos de concentración, detectan desde una concentración de femtomolar hasta atomolar en mililitros de muestra, como lo estamos viendo aquí, en tubitos de sangre o en tubitos de muestra de nasofaringe, podemos detectar concentraciones muy bajas. Pero para que nos demos una idea de qué tan bajo es esto, es muy simple. Imagínense como si tuviéramos una pelota de tenis y la aventáramos al mar. Y de pronto empezáramos a mezclar todo el mar muy bien y les preguntara, quiero que encuentren la bolita de tenis, la pelota de tenis en todo el mar. Bueno, pues así de efectivo, así es como puede reaccionar nuestras técnicas de detección de PCR y de ELISA. Pueden encontrar básicamente en tamaño microscópico una bolita de tenis, una pelota de tenis en el mar.
En este caso sería una molécula de ADN o de anticuerpo en esa cantidad de mililitros, en ese tubo de sangre. Y pues para poder hacer estas técnicas, pues se utilizan de máquinas muy grandes. En el caso de la PCR, pues el termociclador. Y en el caso de ELISA, pues el Microwell Plate Reader. Pero pues para hacer todo esto igual se requiere de muchísimas otras cosas más, como centrífugas, vórtex, pipetas, un montón de aparatos más, muchos químicos que tenemos que mezclar en laboratorio. En fin, no podemos hacer esto sin un laboratorio que cuente con todos estos equipos y todo lo necesario para poder correr estos experimentos. El gran detalle es que existen algunas desventajas en correr estas pruebas en laboratorio. Por ejemplo, una de ellas es que los equipos son muy costosos, al igual que los reactivos, los químicos, son muy costosos. Las tomas de muestras son muy invasivas. Por ejemplo, tienen que entrar con jeringa para poder extraer sangre, o las nasofaringias, que ya muchos saben que es entrar hasta el fondo de la nariz y rascar para tomar la mayor cantidad de muestra posible, para que estas técnicas puedan funcionar. Los volúmenes de muestra y de reactivos son muy grandes, necesitan o sea, un tubo enorme de líquido para poder de esa forma detectar lo que hay adentro, o sea, los virus o el patógeno de interés. Se requiere de personal calificado no solo para extraer las muestras, sino también para operar todo el laboratorio y todos los equipos. Y los tiempos son muy largos, los tiempos de respuesta son muy largos, de 2 a 4 horas aproximadamente. Y pues algo igual muy importante es que el proceso es centralizado, lo que significa que solo se realizan en laboratorios especiales. Y si existe algún caso como lo que hemos vivido en el COVID, en donde se requiere de que mucha gente se haga muestras, pues evidentemente va a haber un cuello de botella en donde la capacidad de los hospitales o de los laboratorios no va a ser suficiente para poder dar las muestras, los resultados tan rápido, y los tiempos se van a alargar hasta días inclusive. Entonces, hoy en día, muchos científicos en todas las partes del mundo durante las últimas décadas han estado trabajando arduamente para poder buscar nuevas tecnologías que nos permitan todo esto realizarlo al alcance de cualquier persona en cualquier lugar. Y es por eso que hoy quería hablarles de la tecnología Lab on Chip, que es básicamente, son dispositivos que se les llaman chips o microchips, son dispositivos de microfluídica que en pocas palabras uno puede hacer microcanales como si fueran microtubería, y dentro de esos microcanales uno puede inyectar líquido, reactivos, en este caso biofluidos como sangre, como saliva, como prueba nasofaringea, y en esos microfluidos a través de bombas vamos a empezar a inyectar el líquido lentamente en el microchip para poder realizar alguna detección de todo de forma automatizado sin necesidad de utilizar un laboratorio. En este caso, para que se den una idea de qué tan pequeñas son las tuberías, los microcanales dentro de estos chips, si nosotros agarráramos y nos quitáramos un cabellito y lo viéramos del grosor, ¿cuánto es el grosor? Bueno, pues ese grosor es el tamaño de grosor de los microcanales que hay en los chips. Imagínense como si intentáramos meter líquido dentro de nuestro cabello. Eso es lo que estamos realizando hoy en día a través de estos chips microfluídicos, y gracias a eso utilizamos muy poquita muestra de volumen. Aquí una breve comparación, en relación al laboratorio. Los volúmenes de muestra ya son muy bajos en comparación del laboratorio, entre 5 a 100 veces menos de muestra que se requiere para poder realizar la misma detección. El costo es muchísimo más bajo porque una prueba de PCR, supongamos que cuesta unos $200 aproximadamente, como se requiere de 100 veces menos muestra, menos reactivos y menos espacio y muchísimas cosas más. El costo del dispositivo, el costo del diagnóstico baja hasta 100 veces, teniendo un dispositivo de $2 para poder hacer una detección. Las tomas de muestra pues ya no son tan invasivas porque ya no es necesaria una jeringa, sino ahora con un pequeño tubito pinchar el dedo y por medio de capilaridad extraer muy poquitas gotitas de sangre para poder correr el experimento, el mismo experimento que se necesitaba correr antes en laboratorio. Evidentemente todo el proceso ahora es automatizado y no se requiere de personal calificado para poder
operar ese tipo de microchips, generalmente. Los tiempos son muy cortos ahora, ya en lugar de ser de 2 a 4 horas, tardan hasta 15 minutos, ya que todas las reacciones químicas enzimáticas se aceleran mucho en estos microchips. Y no solo eso, sino que ahora, en lugar de buscar una pelota en medio del mar, ahora vamos a buscar una pelota en un río, lo cual es mucho, mucho más fácil todavía porque el espacio es mucho más pequeño. Entonces los tiempos de encontrar la pelota o del patógeno se reducen muchísimo. Y por supuesto el proceso se vuelve ya descentralizado. Ya a través de un dispositivo portátil, una persona lo podría comprar y desde la comodidad de su hogar o desde incluso de cualquier farmacia, ya no tiene que ser un laboratorio especializado, en cualquier farmacia podría comprarlo y podría hacerse la muestra. Este es un ejemplo de los dispositivos de microfluídica. Le voy a bajar aquí el volumen. En donde ese es un chip que está conectado a tuberías. Si lo pueden ver ahí, están conectando las tuberías y las tuberías van conectadas a bombas. Entonces, esa es una jeringa en donde tienen el reactivo, los químicos, ensamblan todo, las tuberías al microchip y empieza la magia, empiezan a inyectar el fluido y empieza a moverse el fluido a través de los microcanales que son del tamaño de un cabellito. Y por medio de eso se pueden hacer maravillas, se puede automatizar todo un laboratorio dentro de un microchip. Existen muchísimos ejemplos, muchísimas aplicaciones, por ejemplo, purificar proteínas, transformar células, hacer cinéticas enzimáticas, hacer microbioreactores, o en este caso de lo que vamos a platicar, de hacer pruebas diagnóstico. Hablando de qué tan poderosas son estos dispositivos de microfluídica, estos lab on a chip, para poder hacer lo que estábamos platicando hace rato, pues ya existen dispositivos que pueden hacer, por ejemplo, PCR. Ay, ya está. Pueden hacer PCR. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver, este es un chip que hace PCR y tiene diferentes secciones para poder amplificar, para poder crear copias de ADN o ARN, de ácidos nucleicos, y de esta forma poder leer todo el material nucleico que hay en un virus. Por ejemplo, si podemos observar aquí, para poder interpretar mejor lo del chip, podemos ver que el chip está como que en forma de zigzag. Entonces, y el chip está dividido en 3 secciones. Cada sección va a tener una temperatura diferente. La sección A va a tener temperatura de 60 grados, sección B 77 grados y sección C 95 grados. Entonces, cuando arranca el chip, cuando inyectan el microfluido, los fluidos, primero el líquido pasa por la sección C de 95 grados, que es la parte de que separan las hebras de ADN. Después el fluido llega hasta la sección A, que es la sección que está a 60 grados, en donde ahí se colocan los primers. Y una vez que pasa eso, el fluido llega a la sección B, en donde ahí tarda un poquito más de tiempo, y en esa sección está a 77, 72 grados, y es donde ocurre la amplificación, la reacción polimerasa para que amplifique, para que cree más copias de ADN. Y esto es un ciclo. Y así se realiza por otra vez otro ciclo y así sucesivamente hasta crear muchas copias y poder hacer la detección de este material genético a través de un simple microchip. Estos diseños se pueden hacer de forma libre y en este caso el laboratorio que diseñó estos microchips decidió hacerlo de esta forma. Pero es un ejemplo de que se puede realizar PCR en tecnología lab on chip. Otro ejemplo igual es que podemos jugar con muchas cosas, podemos jugar con lo que les decía, las diferentes dimensiones del microchip, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo aquí podemos crear gotas, pequeñas gotas que son de color azul a través de microcanales. Y aquí pueden ver todavía cómo hay como una cámara en donde se acumulan todas estas gotas que se crearon a través de esta tubería, de estos microcanales. Y este es el microchip que se usa. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué sirve hacer gotas? Bueno, pues resulta que hay una nueva tecnología, bueno, relativamente nueva, pero que se llama Droplet Digital PCR, que es PCR digital a base de gotas, en donde este dispositivo ya es comercializado
y en pocas palabras utiliza esta tecnología de microfluídica, estos lab on a chip dispositivos, en donde básicamente lo que hacen es que el material genético que se encuentra, el ADN del virus que se encuentra en ese tubito, eh, lo insertan en un dispositivo pequeño, que es el de la derecha, y ahí ocurre la creación de la creación de microgotas. Y en cada microgota va a haber una copia de ADN atrapada en cada microgota, como pueden ver aquí. Se van creando microgotas y en cada una de las microgotas hay una copia de ADN. Luego se pasa a la máquina grande y ahí comienza la amplificación, los cambios de temperatura. Ya cuando hay muchas copias en cada gota, se vuelve a pasar a un dispositivo de microfluídica, que es un lab on a chip, en donde toda esa cámara que estaba llena de gotas empieza a pasarlas una por una a través de un láser, de un detector láser, para poder detectar gota por gota cuántas copias de ADN o de material genético se amplificaron, se crearon. Y esto aumenta muchísimo la sensibilidad de las muestras, muchísimo la capacidad de detección. Es una tecnología muy potente y ya está comercializada y es a base de esta tecnología Lab on a Chip. Evidentemente, para poder llegar a comercializar un producto de estos, pues se requiere de muchos retos y hay dos retos muy importantes. El primero es la fabricación de estos chips, el prototipado. Para poder hacerlos, para poder hacer prototipos, se requiere de cuartos muy especializados que se llaman clean rooms, cuartos limpios, en donde utilizan máquinas gigantes y enormes para poder realizar estos chips y es muy caro y muy costoso el poder utilizar estas máquinas y estos cuartos limpios. Hay muchos científicos que han estado brincando ahora a utilizar impresoras en 3D que a base de luz sueltan disparos de luz, que se llama estereolitografía, y van creando así los dispositivos de microfluídica. Tardan menos, es más barato y pues de alguna forma sirve más para todo esto del prototipado. Y una vez que ya se cuenta con el chip final, ahora sí ya se manda a la parte de comercialización, a hacer la producción a más escala con otras técnicas. Pero el segundo reto, que es el más importante, es que muchos de estos microchips necesitan bombas, necesitan tuberías, necesitan estos conectores que pueden ver aquí en la imagen de al lado, de la derecha, para poder operar, para que pueda moverse el líquido dentro de los microchips. Y no solo eso, para poder visualizar las muestras, igual requiere de otro tipo de hardware como microscopios, espectrofotómetros, requiere de muchísimos instrumentos grandes de laboratorio y desafortunadamente este sueño de el crear un chip, un laboratorio dentro de un microchip, se vuelve más como un chip dentro de un laboratorio, el famoso chip on a lab, en donde gran parte de los científicos están en ese punto en donde los chips funcionan muy bien, pero necesitan de hardware externo para poder seguir operando. Y todavía intentan miniaturizar eso. Hoy en día se encuentran muchos laboratorios intentando miniaturizar todo eso para que puedan volverse como este dispositivo que les mostré hace rato y pueda salir al mercado todos los microchips que han estado generando durante los últimos años. Eh, Evidentemente, todo esto es viendo las características de estos chips que se le llaman microfluídica analógica, porque a través de microcanales y de fluidos, pues evidentemente ahora ya las pruebas diagnósticos se vuelven muy rápidas, se vuelven muy sensitivas, igual que antes, que el laboratorio, y se vuelven muy selectivas. Pueden detectar muy bien a los patógenos, en este caso a los virus. El problema es que todavía sigue habiendo una pequeña falta en esta cuestión de ser fáciles de utilizar por cualquier persona, porque como siguen siendo utilizados en laboratorio, pues no mucha gente sabe manipular este tipo de tecnología y se requiere de expertos para poder hacerlo. Esta cuestión de ser portátiles, pues a pesar de que ya muchas partes del proceso de un laboratorio se redujeron en un microchip, pero siguen habiendo muchas otras que no son portátiles. Entonces sigue habiendo ahí todavía algo, un punto. Y bajo costo, sí se ha reducido el costo porque ya se usan mucho menor cantidad de volumen de reactivos químicos y de muestra, pero siguen siendo necesarios equipos de laboratorio muy grandes y muy costosos para poder hacer lo demás que necesita el microchip.
Es por eso que entra al juego otro tipo de tecnología de lab on chip que se llama Paper-Based Microfluidics. Y esta tecnología es básicamente microfluídica de papel, en donde si ustedes pueden ver en el video de la derecha, lo que hace básicamente es que nosotros al colocar líquido desde un lado, este líquido empieza a ser absorbido por el papel y empieza a avanzar lentamente desde la parte húmeda hasta la parte seca. Esto se llama cromatografía de papel y es básicamente el líquido empieza a absorber al papel y lo empieza a mover, crea un flujo de líquido dentro del papel. Y esos son los dispositivos que nosotros ya hemos visto en las calles, que muchos de nosotros ya incluso los usamos para poder hacer detecciones de COVID, nos hacemos las muestras a nosotros mismos, etcétera. Y eso se llaman lateral flow assays, en donde uno coloca una muestra y la muestra empieza a migrar, empieza a ser absorbida desde un lado del papel hasta el otro lado y empieza a pasar por secciones y en esas secciones hay ciertas moléculas que empiezan a capturar a los patógenos, en este caso al virus, o a los anticuerpos que queramos detectar, y de esta forma, al haber muchos anticuerpos juntos, de esta forma va a empezar a colorearse la bandita y vamos a poder saber si tenemos o no, ya sea anticuerpos o la carga viral. Y puede detectar ácidos nucleicos no con una técnica que se llama PCR, sino con otra que se llama LAMP, que es Isothermal Amplification. Pero también puede realizar pruebas en ELISA o ELISA. ¿Y cómo funciona? Es básicamente lo siguiente. Aquí podemos ver la tirita de papel, en donde del lado izquierdo se inyecta la muestra, cualquier tipo de muestra que uno quiera analizar. Por ahí se carga, y si vemos el papel de forma cerca, vamos a ver cómo empieza a absorberse, empieza a avanzar, y estas partículas azules que vemos son los anticuerpos o los virus que queremos detectar en este caso, o los ácidos nucleicos, cualquier cosa que queramos detectar. Entonces, para poder detectarlos, se les agregan moléculas que son nanopartículas de oro para hacerlas, llamémosle de alguna forma, hacerlas brillar, hacerlas cambiar de color. Entonces después empiezan a pasar por otro punto en donde empiezan a ser capturadas y a ser separadas. Por ejemplo, si quiero capturar la primera bandita, puede ser para analizar a virus, va a capturar puros virus. La segunda bandita para anticuerpos, va a capturar puros anticuerpos. Y la tercera bandita va a ser de control, va a ser para ver si para ver si el dispositivo está funcionando o no. Y el resto de reactivos, pues ya se desecha del lado derecho. Y de esa forma, al haber, mientras más anticuerpos o mientras más virus se hayan capturado y se hayan quedado en esa bandita, en esas moléculas que lo capturan, pues más se va a colorear esta bandita y más nos va a indicar si es que existe o no la presencia de estos antígenos o de anticuerpos que queremos detectar. Ese es otro tipo de lab on a chip. Eh, Sin embargo, si podemos observar sus características, todo se vuelve 1000 veces mejor porque ya se vuelve portátil, ya se vuelve bajo costo, son súper baratos, cuestan centavos hacer cada uno de estos, son muy selectivos, pueden detectar específicamente lo que queremos. Cualquier persona los puede utilizar, son rápidos, tardan aproximadamente 15 minutos en dar la respuesta, pero existe un gran detalle, que no son muy sensitivos y se requiere de una gran carga viral para que puedan hacer la detección, para que pueda cambiar el color. Entonces, si lo ideal fuera que nuestra detección la hiciéramos desde que inicia una infección viral o desde que se empiezan a crear anticuerpos, pues este dispositivo no va a poder hacer eso. Y la realidad es que no va a poder detectar la fase de inicio de una infección, sino va a detectar ya cuando ya hay mucha carga viral en una persona. Entonces, desafortunadamente la parte igual crítica le hace falta, pero se siguen desarrollando más y más y más dispositivos mucho mejores, que en un futuro esto lo van a mejorar y lo van a resolver. Pero dentro de esas dos tecnologías de microfluídica, hay una en especial que tiene un poco de ambas cosas y que puede ayudar a que esto pueda funcionar verdaderamente y pueda todavía ser más comercializable y llegar a las personas al hogar, a sus casas, y pueda verdaderamente eh, realizarse esta meta de hacer un laboratorio completo en un microchip. Y esta tecnología se llama microfluídica digital y es la que me encuentro hoy en día trabajando en mi proyecto de doctorado.
¿Cómo funciona esta tecnología, esta microfluídica digital o digital microfluidics? En pocas palabras, funciona a base de electrostática. Si nosotros vemos las nubes, muchas veces los rayos, los truenos ocurren porque las nubes se polarizan. Unas nubes empiezan a tener una carga positiva y otras nubes una carga negativa. Entonces, a esto se le llama polarizarse, se separan las cargas. Entonces, al separarse las cargas, comienza, por ejemplo, si vemos aquí las nubes, como estos dos rectángulos, al tener dos cargas diferentes, las cargas eléctricas van a empezar a atraerse y van a empezar a crear campos electrostáticos. Y estos campos electrostáticos, a través de ellos, es en donde viajan los truenos. Los truenos se forman a través de electrostática. Otro ejemplo de electrostática es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un globo, lo frotamos con algún paño o algún trapo y empezamos a acercarlo a ciertos objetos. Por ejemplo, aquí podemos frotarlo con un paño, con un trapo, vamos a cargar de electricidad al globo y una vez que esté cargado va a tener carga negativa y el agua va a tener carga positiva por los iones y vemos cómo el globo puede incluso manipular al agua, puede moverla y hacer que el chorro de agua se atraiga por las cargas opuestas, polos negativos, polos opuestos se atraen, en este caso negativo y positivo. Como podemos ver aquí lo que les decía, el globo al frotarlo se carga negativamente y el agua por tener iones positivos, pues se atraen las cargas opuestas y así podemos hacer que el agua se manipule a través de electrostática. Entonces, si nosotros agarráramos y utilizáramos este concepto, pero en lugar de usar agua, así como lo vemos del grifo de la llave, utilizáramos una gota nada más. Y en lugar de utilizar un globo, utilizáramos una superficie plana, pero cargáramos esa superficie plana con una pila, con una batería, en donde conectáramos el polo negativo a esa superficie plana, toda la carga negativa va a ser capturada por la superficie plana y ahora si la gota la colocamos en esa superficie plana, ¿qué es lo que va a pasar? Que los iones se van a atraer y va a empezar a modificar al agua, va a empezar a atraerla. Este proceso se llama electrowetting, es EWOD, que es básicamente a través de electrostática, a través de cargas opuestas, vamos a atraer a las gotas del agua. Vamos a hacer que se adhieran a la superficie que está cargada eléctricamente. Entonces, si nosotros agarramos y ponemos otra superficie plana y la prendemos, la cargamos ahora a esa superficie plana, todos los iones, toda la carga positiva de la gota se van a ser atraídas hacia esa superficie plana. Y si nosotros empezamos a construir más superficies planas, así, no solo ahora en una dimensión, en una línea, pero ahora en 2D, como en un tablero de ajedrez, y empezamos a aprender cada una de las superficies planas, cada uno de los cuadritos, que nosotros les llamamos electrodos, si empezamos a aprender cada uno de los cuadritos a través de una computadora de forma automática, vamos a ver cómo la gota se va a empezar a mover a cada uno de los cuadritos como nosotros vayamos queriendo. Y esto se llama microfluídica digital, en donde podemos observar a la derecha cómo hay un microchip en donde se mueven muchas gotas al mismo tiempo de forma completamente automática a través de un software que tenemos, en donde podemos programar cómo queremos que se vayan moviendo las góticas a través de minicampos electrostáticos. Vamos creando en cada uno de los cuadritos un campo pequeño electrostático para mover a las gotas. Esta es una tecnología que actualmente se está desarrollando, la estamos desarrollando por el profesor Aaron Wheeler, que es mi supervisor en su laboratorio, el laboratorio Wheeler. Y estos son los microchips que utilizamos. Por ejemplo, pueden ver aquí del lado derecho, esto es como un mini tablero de ajedrez en donde podemos colocar muestras de gota de fluidos, ya sea de sangre, ya sea de saliva, ya sea nasofaringia. Podemos utilizar muchos tipos de muestra y solo necesitamos una pequeña gotita para poder realizar el mismo experimento que se ha realizado en laboratorios y que realiza incluso la microfluídica analógica. Nosotros, Lab on a Chip Devices, que les había mostrado previamente. Y nuestros sistemas son muy pequeños, como por ejemplo esta caja negra que pueden ver aquí. Ese es nuestro sistema, nuestro dispositivo en donde opera
todo nuestro microchip y hacemos todo. Este es un pequeño video para que puedan darse una idea de cómo funciona todo. Eh, Aquí está el microchip, y entonces nada más lo colocamos en el dispositivo, nos aseguramos de que esté bien colocado y utilizamos una pipeta para inyectar una gotita literal y a través de un programa automatizado, ¿no? Viendo las gotas como queramos. Ay, le voy a bajar el volumen. Bueno, le bajo perdón, ¿eh? Está muy alto. Y podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, podemos insertar gotas, podemos moverlas, podemos podemos separarlas y podemos mezclarlas también, y también podemos moverlas para hacer un mezclado, agitarlas, todo. Y todo eso lo podemos hacer dentro de un microchip y podemos hacer muchas gotas al mismo tiempo. Por lo que si una gota fuera una muestra, podemos hacer este dispositivo multiplex, que es analizar muchas muestras al mismo tiempo. Este sistema fue desarrollado, por ejemplo, en nuestro laboratorio y de aquí surgió una startup que se llama Cybots, que es la que se encarga de hacer todos estos dispositivos de microfluídica digital. Y de forma muy breve para comparar el laboratorio con los dispositivos de microfluídica normales y con los digitales, podemos ver que en los dispositivos de microfluídica digital se requiere de entre 500 a 10.000 veces menos de muestra, 10.000 veces menos, nada, cosa de nada. Es como si agarráramos y buscáramos una pelota de béisbol en lugar de tenis, en lugar de buscarla en el mar, ahora la buscamos en una laguna pequeña, lo cual va a ser todavía muchísimo más fácil y más rápido todos los procesos y todavía mucho más barato. El proceso es completamente automatizado, nada más se requiere insertar la muestra y todo el microchip hace todo por sí solo a través del software que le va dando instrucciones. Y gracias a esto podemos descentralizar el dispositivo. Ya no es necesario tener todo un laboratorio, sino ahora verdaderamente podemos, a través de una simple caja, podemos salir y hacer las muestras afuera. En el caso de la PCR, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de un microchip que se hizo para PCR, en donde básicamente igual se crean tres regiones con diferentes temperaturas, 95 grados, 72 grados y 60 grados. Y lo único que se hace básicamente es mover las gotas de un lugar al otro y de esa forma va haciendo las amplificaciones ciclo tras ciclo, moviendo la gota desde 95 grados, 75, 60 y de esa forma amplifica y hace una PCR en estos dispositivos de microfluídica. Y se pueden hacer muchas muestras al mismo tiempo, dependiendo de cuántas gotas uno quiera. Y para las pruebas ELISA, estos sistemas se pueden ir escalando todavía más, más y más y podemos crear sistemas muy complejos de acuerdo a cualquier cosa que nosotros queramos crear. Por ejemplo, para poder hacer para poder hacer ELISAs, para poder detectar anticuerpos, lo que nosotros generalmente solemos hacer es que agregamos pequeñas bolitas magnéticas. Entonces esas bolitas magnéticas van a ir y van a atrapar a los anticuerpos que queremos y una vez atrapados, utilizamos a un imán para atraerlas y ahora sí poder detectarlas. Compactar, básicamente utilizar a un imán para buscar a la pelota de tenis y jalarla de todo el lago para que así sea más rápida la detección. Entonces, esto nosotros lo podemos realizar, podemos ir creando más y más hardware a nuestros sistemas de microfluídica digital, en donde, como pueden ver ahora, nosotros estamos utilizando aquí un imán en donde se acerca y se aleja al microchip para que nosotros podamos manipular a estas micropartículas magnéticas que van a capturar a los anticuerpos. Y aquí pueden ver cómo se están moviendo gotas y adentro hay bits magnéticos ya capturando anticuerpos. Acercamos el imán, alejamos las gotas y ahora sí, todas las moléculas de anticuerpos están capturadas en estos imanes que atrapamos aquí. Y de esa forma podemos hacer el proceso todavía mucho más rápido en un simple microchip. Y para poder hacer la detección, pues evidentemente esto va a producir fotones, va a producir luz, pues nosotros agregamos un sensor óptico a todo este sistema para que pueda realizar la detección y voilà, volvemos a crear otro dispositivo de microfluídica digital
Este se llama MRBox y funciona para hacer pruebas ELISA, para detectar anticuerpos o incluso para hacer igual PCR puede funcionar. Y todo está creado de la forma en la que les dije. En la parte de abajo negra está el imán que sube y baja, y la parte de arriba, aquí podemos ver al sensor óptico que detecta los fotones creados por la reacción enzimática dentro de estas pequeñas gotitas. Es una locura. Ya hemos realizado clinical trials, probar estos sistemas, estas plataformas en diferentes países, en condiciones remotas, en donde no hay ni siquiera luz, nada más se utiliza la laptop para poder darle batería a este dispositivo, y se han realizado en diferentes países, en Kenia, en Brasil, en República Democrática del Congo, y se ha probado verdaderamente lo verdadero eficiente que es este tipo de tecnologías y lo descentralizado que pueden ser, como cualquier persona las puede operar en cualquier parte del mundo, en cualquier condición. Hoy en día, estos dispositivos los estamos comenzando a imprimir para que sean todavía más fáciles estos chips, para que sean todavía más baratos y fáciles de hacer, como pueden ver aquí, utilizando una simple impresora de común y corriente que tenemos en casa. Ya comenzamos a imprimir estos microchips, salen mucho más barato, y ya igual contamos con una máquina gigante que está en estos cuartos especiales, que básicamente está diseñada para producir estos microchips impresos a escala masiva para poder prepararnos para el siguiente paso del diagnóstico en esta microfluídica digital. Y bueno, en resumen, esto fue como una breve charla para poder mostrarles todo el mundo de lo que se aproxima ya en un futuro muy reciente, para que las pruebas de laboratorio comiencen a realizarse fuera y tengamos toda esta tecnología al alcance de nuestras manos. Tal vez por hoy es muy cara, pero en un futuro va a ser todavía muchísimo más barata. Para que se dé una idea, para terminar, el market de todo el mercado de estos dispositivos de microfluídica está estimado que para el 2026 llegue hasta los 22.6 billones de dólares, comparados con el 2018, se estimaba que iba a estar en 5 billones. Es un salto enorme que están previendo que va a dar para tan solo 8 años. Es algo a lo que muchas empresas están comenzando a invertir, como por ejemplo Illumina, la misma NASA, Abbott, de la Fundación Bill and Melinda Gates, y muchas, 10x Genomics, Microsoft, muchas empresas más. Estas solo son por nombrar algunas. Y para que se den una idea del verdadero impacto que está teniendo y va a tener en los próximos años. Y pues bueno, esto es básicamente todo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, algún comentario, aquí están mis contactos, mi contacto de correo. Esta es una foto de mi equipo de laboratorio, del laboratorio donde pertenezco. En el centro se encuentra mi supervisor, el profesor Aaron Wheeler. Yo estoy por acá. Estamos situados en Toronto, en Canadá, y siempre estamos abiertos a recibir personas que estén muy interesadas en este tipo de tecnología, para recibir igual intercambios. Cualquier persona que tenga mucho interés en colaborar en esto es más que bienvenida y puede acercarse cuando quiera. Y muchas gracias. Esto es básicamente todo.